Estas señales cósmicas significan grandes incertezas, grandes depresiones, hundimiento interior, miedo, terror, la sensación de que estamos perdidos, estamos perdidos. Entonces dice Jesús, el Hijo del Hombre es Él, es Jesús. Vendrá con sus ángeles, en esos momentos en los que nos sentimos perdidos y hundidos. Elevemos la mirada al cielo, porque Dios se acordará de nosotros. Que si conservamos un poquito de fe y nos aferramos a Jesús, nos agarramos a Él, Señor Dios mío, quiero ser fiel, quiero seguir tu camino. Si seguimos el camino de Jesús y mantenemos la fe, nos va a rescatar, no nos sentiremos perdidos, no se nos hundirá el mundo, no parecerá que es que la vida se nos desmorona, no, la fe nos sostiene, Él nos sostiene. Vamos a empezar la clase de hoy haciendo un minuto de silencio y hoy me gustaría que dedicáramos nuestro silencio a las miles de personas que han muerto en Palestina, víctimas de estas matanzas que está habiendo desde hace meses, y 1,5 millones de personas que están en el desierto, en campamentos, huyendo de la muerte, hacia quién sabe dónde. Que nuestra oración hoy y nuestro silencio vaya por todos ellos. Señor, que tu misericordia llueva sobre la tierra, que ablande los corazones endurecidos, y a nosotros haznos instrumentos de tu paz. Así sea. Los que tengáis la Biblia a mano, os invito a abrirla por el capítulo 13 de Marcos, o también puede ser el 24 de Mateo, son casi idénticos, pero hoy vamos a seguir Marcos, son casi iguales. Días de prueba, tiempos difíciles. Estos capítulos de Mateo, Marcos y también el 21 de Lucas son lo que podríamos llamar el Apocalipsis de Jesús. Porque lo que vamos a leer nos va a recordar mucho las lecturas apocalípticas, de catástrofes, del final de los tiempos, de que se acaba el mundo. Pero vamos a ver que Jesús no quiere meternos miedo, no quiere acongojarnos, nos quiere dar un mensaje de esperanza y de fortaleza en estos tiempos. Tiempos difíciles, ¿y cuándo no los ha habido? En tiempos de Jesús, sobre todo cuando hubo las guerras judías, cuando los judíos se rebelaron contra Roma, Roma envió las legiones y destruyeron Jerusalén y devastaron el país, pues para muchos judíos aquello era el final de los tiempos. Para los primeros cristianos, cuando empezó a haber persecuciones y los empezaron a matar, a encarcelar, a llevarlos a los anfiteatros, aquello parecía el final de los tiempos. Y el libro del Apocalipsis se escribió en tiempos de persecuciones. Entonces, fijaros que hace 2000 años mucha gente tenía la sensación de que el mundo se acababa, pero no se acabó. Y al cabo de 1000 años, en plena Edad Media, en el año 1000 de nuestra era, en la Europa medieval, hubo toda una corriente que barrió el continente de terror, de pánico milenarista. ¿Y por qué? Porque una serie de predicadores y personas estaban anunciando el final del mundo y decían, el año 1000 se acaba el mundo, se termina el mundo, se acabará todo, es el final de los tiempos. Y entonces estos predicadores fueron extendiendo por todas partes
el mensaje: gentes, pecadores, arrepentíos de vuestros pecados, haced penitencia, volved a la Madre Iglesia, sed buenos, porque el día que se acabe el mundo, si os pilla pecadores, os vais a condenar todos. Y la gente haciendo penitencias colectivas, arrepintiéndose, saliendo en procesiones por las calles, azotándose con látigos. Bueno, hubo todo un movimiento, le llaman el milenarismo, el terror del milenarismo. ¿Y qué pasó? Llegó el año 1000, pasó el año 1000 y no se acabó el mundo. Y muchos recordaréis, hace 24 años llegó el año 2000. ¿Y qué pasó antes del año 2000? Pues que también circulaban por todas partes profecías de toda clase, que si el año 2000 se acaba el mundo, que si las profecías mayas dicen que va a haber un gran cataclismo, que si habrá una gran catástrofe cibernética y todos los ordenadores se van a colgar, que si el planeta no sé qué. ¿Lo recordáis? No hace tanto. El año 2000 para algunos grupos era el final del mundo también. ¿Y qué pasó? Nada. Estamos aquí todos. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos mensajes de pánico y de terror cada 1000 años son esos, son mensajes que quieren provocar un sentimiento y una reacción en la gente, pero que no son profecías auténticas. Porque no, el mundo no se acaba. Entonces Jesús, en estas lecturas de hoy, nos va a avisar contra esto. Porque claro, ¿qué pasa? Fijaros en la Edad Media, ¿cuál era el mensaje? El mensaje era decir a la gente: pecadores, el mundo se acaba porque sois todos un atajo de pecadores, arrepentíos, hacer penitencia, volved a la obediencia de la Iglesia y así os salvaréis. Bueno, en el año 2000 este tipo de mensajes religiosos no se proclamaban tanto. Pero hoy escuchamos mensajes un poco parecidos, no tanto religiosos, pero fijaros, todos estos mensajes que nos hablan de que el planeta se acaba, vamos a destruir el planeta, la humanidad se extingue, el cambio climático, esto vamos muy mal, vamos a nuestra destrucción. ¿Y quiénes son los culpables de todo esto? Tú y tú. Nosotros, por supuesto, somos los culpables de que el planeta vaya a la ruina. ¿Y qué hemos de hacer? Penitencia. ¿Qué es la penitencia hoy? No es confesar los pecados. La penitencia hoy es: gasta menos, compra menos, dúchate con agua fría, despréndete de tu coche de gasoil, paga más impuestos, porque claro, hay que pagar más impuestos por la luz, por el agua, por el gas y por todo. Apretaos los cinturones, haced penitencia porque el planeta se va a la ruina por culpa vuestra. Y nos hacen sentir muy culpables a todos los ciudadanos y nos dan un miedo terrible. Hay predicadores modernos, los predicadores del fin del mundo, del cambio climático, de la extinción de las especies, pues que predican que sí, que todos somos culpables y nos meten mucho miedo. Pero ¿qué pasa con estos predicadores del pánico, del terror, del fin del mundo, que nosotros somos los culpables y tenemos que pagar por ello? Pues mirad, ¿os acordáis de la semana pasada que hablábamos de esos hipócritas que cargan a las espaldas de la gente pesados fardos, pero ellos no mueven ni un dedo? Pues hoy día hay una serie de grandes personajes y magnates y señores importantes que se reúnen en los grandes foros internacionales, como el foro de Davos, y deciden que el cambio climático es un gran problema y que hay que tomar medidas y toda la población tiene que someterse a ciertas restricciones porque si no, esto se acaba. Pero estos grandes señores que nos predican austeridad y restricciones y penitencia, ellos no mueven ni un dedo. ¿Creéis que estos señores van al foro de Davos en cochecitos eléctricos o en trenes? No, se desplazan todos en jets privados. Y al lado de Davos hay un aeropuerto que cada año, cuando se hace este foro, se llena de aviones privados donde viajan 5, 6, 7 personas. Un solo avión de estos contamina más que nuestros cochecitos de gasolina o de gasoil todo el año. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros, a los ciudadanos de a pie, nos cargan con la pesada
la pesada carga de decir el mundo se va al garete por culpa vuestra, pero nosotros volamos en nuestros jets privados para decidir lo que tiene que hacer la gente. ¿No os dais cuenta qué hipocresía tan grande? Ellos llevan un tren de vida, estos magnates políticos, millonarios y banqueros, llevan un tren de vida que contamina mucho más que nuestras pobres existencias de ciudadanos de a pie. Pero la culpa es nuestra. No, de ellos no. A ellos no hay que tocarles ni así. Mirad, yo soy la primera persona que estoy de acuerdo que en el mundo se derrocha mucho, se consume demasiado. Las personas hemos de ser más sobrias, hemos de aprender a vivir, pues, quizás con más sencillez y respetar la naturaleza, y por supuesto que hay que proteger el medio ambiente. Pero también veo la hipocresía de estos mensajes, porque fijaros, a mí el tema este me preocupa y lo he investigado bastante a fondo. Entonces, si vamos a hablar de cambio climático y de contaminación, ¿qué pasa? Que la gran contaminación no somos nosotros, son grandes industrias de petróleo, de carbón, minas, energía o producciones masivas de millones de productos. ¿Y las grandes industrias creéis que no tienen medios, recursos y tecnología para contaminar menos? Claro que tienen si quieren, pero no quieren porque ganarán un poquito menos. Es que si cambiamos el sistema de producción para contaminar menos, nos va a costar un poco en el bolsillo. No es que pierdan, es que van a ganar menos. Eso es terrible, eso es inmoral. O sea, si las grandes industrias y minas y petroleras se pusieran un poco las pilas, se podría hacer mucho por el planeta. Y no nos tendrían que andar diciendo a nosotros que, oye, apaga la calefacción, baja la temperatura del termostato y dúchate con agua fría, que es muy sano, pero, hombre, obligar a todo el mundo a ducharse con agua fría, pues me parece un poco excesivo también, ¿no? Que hay cosas mucho más graves y más problemáticas. Bueno, dicho esto, si Jesús viniera hoy, hay lo que diría. Pero nos vamos a situar en su discurso. Hoy tenemos este terror que se nos quiere inculcar sobre un posible fin del mundo. ¿Y por qué se inculcan estos mensajes de miedo? Para cambiar actitudes. Se quiere cambiar la mentalidad de la gente. Hace 1000 años se quería cambiar la mentalidad de la gente para que hicieran penitencia y se sometieran a la autoridad de la Madre Iglesia y de los poderes asociados con la Iglesia. Hoy ya no es la Madre Iglesia ni los pecados, hoy es someterse a las autoridades internacionales que obligan a unas políticas y a unas restricciones y casi todo son medidas que nos rascan el bolsillo y merman nuestra calidad de vida. Pero bueno, a los que mandan no les importa. Entonces, estos mensajes de miedo y de terror, Jesús nos va a decir: cuidado, estad muy despiertos, discernid con la cabeza, porque son falsos. Es verdad que en el mundo hay muchas cosas que se pueden mejorar y que están mal, pero cuidado que no os metan ese pánico y ese miedo, porque es manipulador. Entonces, vamos a estudiar el capítulo 13 de Marcos, o 24 de Mateo, o 21 de Lucas, donde Jesús nos va a hablar de todas estas catástrofes, desastres, problemas y miedos de la sociedad. Pero antes vamos a empezar con una imagen del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén en tiempos de Jesús era espléndido. Lo habían reconstruido, Herodes el Grande lo había hecho ampliar, estaba rodeado de pórticos y de patios, recubierto de mármol, con apliques de bronce y de oro. Vamos, era un edificio asombroso. Bueno, pues Jesús, como ya sabéis, la última semana de su vida, predicó en los porches del templo, en los pórticos. Y un día que salía de los pórticos para volver a Betania con sus discípulos, pues salían y los discípulos se quedaron mirando los edificios del templo y le dijeron: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, qué espléndido, ¿no te parece hermoso? Y Jesús le respondió: ¿veis estas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Qué fuerte! Se lo estaba diciendo mucho antes de que el templo fuera destruido de nuevo. ¿Qué está diciendo Jesús con esta frase? Parece que sí, que quiera profetizar un desastre.
Realmente el templo de Jerusalén fue destruido. Pero Jesús les está diciendo otra cosa aquí. Grandes edificios, grandes monumentos, lujo, esplendor, obras humanas. El templo de Jerusalén era la casa de Dios. Pero es que tanto lujo y tanta magnificencia, en el fondo, es un monumento a la vanidad humana. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos, sí, admirad ese templo, pero llegará un día que eso no quedará nada. El poder humano, las vanaglorias humanas, los grandes monumentos, los grandes esplendores, las grandes glorias humanas, todo esto se va a acabar, no dura para siempre. Un día será destruido. Este templo que ha costado tanto, que parecía el gran qué, pues no, llegará un día que no quedará piedra sobre piedra. Cuidado con los poderes humanos, porque sí, parecen grandiosos, pero se acaban. Todos los poderosos del mundo, que hoy mueven países y mueven guerras y manejan el dinero y los hilos de todo, ¿sabéis cuándo se va a acabar ese poder? El día que esos señores se mueran, ¿qué se van a llevar al otro lado? Se acaba su poder, con la muerte se acaba todo, y con el paso de los siglos, esas obras grandiosas, muy pocas quedan. Sí que te conservamos grandes monumentos de la antigüedad, pero son sombras de lo que fueron, sombras. Hoy vemos el Partenón de Atenas, las pirámides de Egipto, ¡qué maravillosos! Si los griegos y los egipcios de hace 2.000 y 3.000 años lo vieran, dirían, ¡qué pena! ¡Qué ruina! ¿Estos son nuestras pirámides? Blancas, recubiertas de piedra, que brillaban con unos picos de oro, y ahora son despojos. Si los griegos vieran el Partenón de Atenas, dirían, eso es un hueso de lo que era nuestro hermoso Partenón pintado de colores y enriquecido de estatuas. Dirían, ¡qué ruina! ¡Qué ruina! ¿Y el templo de Jerusalén? ¿Qué queda del templo de Jerusalén hoy? ¿Alguien lo sabe? Una pared de piedras peladas, el muro de las lamentaciones. Un muro a donde van los judíos devotos a darse golpes de pecho y a llorar por la gloria perdida y a rezar. El muro de las lamentaciones, eso queda de un esplendoroso edificio de mármol y bronces y oro, ni piedra sobre piedra. Los poderes humanos perecen, por eso Jesús dice, no persigáis el poder humano, ni la gloria, ni la vanidad, porque eso se acaba. Y tranquilos, porque los poderes humanos parece que nos dan mucho miedo, y no, todo se acaba. Claro, ante este mensaje sus discípulos se quedan pensando, uy, llegará un día de la gran hecatombe y... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando prevemos que todo esto se acabará un día, llega esa curiosidad que todos tenemos. ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? ¿Cuándo llegará la catástrofe? Bueno, pues aquí dice Marcos, estando sentado en el monte de los Olivos, fuera de la ciudad, que veían de frente el templo y las construcciones, le preguntaron Pedro, Santiago y Juan y Andrés, los más íntimos de Jesús, los 4 hermanos, Señor, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Y cuando estas cosas estén a punto de cumplirse, ¿cuál será la señal? Quieren saber, Señor, dinos cuándo será. Queremos estar avisados, queremos saber las señales. Y Jesús se puso a enseñarles. Estad en guardia, que nadie os induzca a error. Cuidado que os van a engañar. Muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Ojo que van a venir muchos salvadores, muchos mesías, muchos enviados, muchos profetas y dirán, yo soy, escuchadme a mí. Dice Jesús, cuidado que os van a engañar y os darán sus mensajes, el fin del mundo será así, será asá. Cuidado, os van a engañar. Cuando oigáis hablar de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Esto ha de suceder, pero no será todavía el fin. Se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá terremotos, hambres. Esto es el comienzo de los dolores. Guerras, terremotos, hambres, catástrofes naturales y catástrofes provocadas por el ser humano, que son las guerras. Y las hambres, las hambrunas, algunas son provocadas por el ser humano y otras son a consecuencia del desastre natural, grandes sequías, grandes cambios. Entonces Jesús, ¿qué les está diciendo? Pues sí, guerras, hambrunas, todos contra todos. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo?
que parece que la guerra, madre mía, todos contra todos. Empezamos por un país, acabamos por otro. Es que parece que todos los países están contra todos, y ahora en Europa muy especialmente. Y Jesús dice, calma, sí, vais a oír guerras y rumores de guerras, tambores de guerra retumbando en el mundo, pero les dice, no es todavía el fin. Tranquilos, no es todavía el fin. Ahora, tranquilos, cuidado, porque sí, va a haber desastres, vais a ver catástrofes, va a ocurrir todo esto, es el comienzo de los dolores y van a venir sufrimientos. Pues sí, abrid los ojos porque esto va a suceder, pero tranquilos, que no es el fin todavía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos siempre esta curiosidad de saber el final del tiempo. Cuando alguien diga, el fin del mundo será en tal fecha, ni caso. Que sí, que no lo veis. Hay terremotos, hay erupciones volcánicas, el clima cambia, hay guerras. ¿No veis que son las señales? Nos dirán, son las señales. Sí, son señales. Pero dice Jesús, cuidado, porque con ese miedo os pueden manipular y engañar. Y no, eso no es lo que debemos hacer. Ahora, Jesús les va a avisar a sus discípulos, cuidad por vosotros mismos. Sí, tenéis que cuidar y velar por vosotros mismos. ¿Por qué? Y ahora va a hablar de otro tipo de desgracia, que ya no es tanto las catástrofes mundiales, sino el peligro que corren los seguidores de Jesús, el peligro que corremos los creyentes en el mundo. Os van a entregar a los sanedrines, seréis flagelados en las sinagogas, compareceréis ante gobernadores y jueces a causa de mí para dar testimonio ante ellos. Y es necesario que a todas las naciones sea proclamado el Evangelio. Está diciendo, cristianos, vais a ser perseguidos, os llevarán a la cárcel, os llevarán a juicio, os van a azotar, os van a torturar y en algunos casos también os van a matar. Y además, dice, pero igualmente es necesario que a todas partes llegue el Evangelio, y el Evangelio ha llegado a todas partes. Es así, todas estas persecuciones no han frenado la buena noticia, no la han frenado, y hoy el Evangelio ha llegado a todo el planeta. No hay país del mundo donde no haya una iglesita, una capilla, una misión, un lugar donde se predique el nombre de Jesús. Mas, cuando os lleven para entregaros, les dice Jesús, si algún día os detienen y os arrastran y os llevan a juicio, no os afanéis anticipadamente por lo que diréis. Es decir, no os preparéis una gran defensa, no os obsesionéis por defenderos. Decid lo que en aquel momento os será inspirado. El Espíritu Santo os va a inspirar. Tranquilos, confiad en Dios y en ese momento Él os dará las palabras, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. ¿Os acordáis del juicio y la muerte de San Esteban, el primer mártir? A Esteban lo arrastraron delante del Sanedrín, y Esteban, delante del Sanedrín, dio un discurso que los dejó a todos aplastados, los dejó impactadísimos, un discurso inspiradísimo. Lo que pasa es que los enfureció y luego lo llevaron afuera y lo apedrearon y lo mataron. Pero Esteban habló inspirado por el Espíritu Santo, y muchos miembros del Sanedrín, nos dice San Lucas en su relato, lo miraron y lo vieron que parecía un ángel, parecía un enviado de Dios. Aquel hombre vibraba, resplandecía porque estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús dice, tranquilos, no os preparéis, no os busquéis abogados ni preparéis discursos apologéticos para defenderos. En su momento, el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que decir. Es así, Dios inspira. También avisa Jesús. Jesús es muy realista, no pone paños calientes a la situación. El hermano entregará a su hermano, el padre a su hijo, los hijos contra sus padres, y los matarán. Esto, gente, es muy triste, pero ha ocurrido y está ocurriendo. Entre personas cristianas que miembros de su familia no lo son, sobre todo en países donde hay persecución cristiana, los propios familiares les ponen en contra. Entre los primeros cristianos ocurrió, y hoy ocurre en países de otras religiones donde el cristianismo está perseguido. Pues que los propios familiares te entregan, te denuncian, te llevan ante las autoridades, sabiendo que te pueden matar. Hoy en el mundo hay muchos países donde los cristianos son perseguidos. Se habla mucho de las persecuciones de los primeros años bajo el Imperio Romano,
pero os digo yo que hoy se persigue a 100 veces más cristianos que entonces. Muchísimo más. Hay unos mapas hechos con estadísticas y es que casi en medio mundo los cristianos están o perseguidos o mal vistos o tratados con discriminación. Sobre todo hay una serie de países en África y en Asia donde ser cristiano es jugarte la vida o jugarte el trabajo o entender que vas a ser discriminado, tendrás que pagar más impuestos, tendrás menos derechos, no tendrás acceso a según qué servicios. Y bueno, esto está ocurriendo. Jesús no estaba diciendo fantasías, estaba vaticinando lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Seréis odiados a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús está diciendo que las personas que perseveran en su fe tienen una fuerza interior y su vida tiene un sentido tan grande, tiene una alegría interior tan profunda que pueden con todo. Y serán salvos, sí, serán salvos. Entonces los avisa de otra cosa. Esto es un poco misterioso. Cuando veáis la abominación de la desolación instalada allí donde no debe, que entienda el que lea, esto dice Marcos, la abominación instalada donde no debe. Mateo dice, la abominación instalada en el lugar santo. Y Lucas dice, cuando veáis los ejércitos enemigos rodeando el lugar sagrado, o sea, el templo. Cuidado, dice Jesús, cuando esto ocurra, entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Les está diciendo, es capaz, habrá momentos en los que huid, sed listos, ved la que se os echa encima y escapad por vuestra vida. Sí, quien esté en la azotea, que no baje a casa para tomar nada. Quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las mujeres que están encintas y de las que críen por aquellos días, porque pobres mujeres tendrán que escapar en circunstancias muy penosas. Orad para que no sea en invierno, porque en invierno la huida, los refugiados en invierno sufren más. Y habrá en aquellos días tribulación tal como no la hubo desde el principio de la creación. Y si el Señor no acortase esos días, nadie escaparía, pero a causa de los elegidos, Él ha acortado esos días. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué es la abominación? ¿Qué es el lugar santo? Lucas lo dice más clarito, ejércitos rodeando el templo. Bueno, Jesús está hablando de lo que va a ocurrir en el templo de Jerusalén. El templo es el lugar santo. ¿Qué es la abominación? Los ejércitos enemigos, Roma. ¿Qué hacían los ejércitos romanos cuando entraban en un lugar? Invadían. Los romanos eran gentiles. Un romano no podía entrar en el templo de Jerusalén. Eso era profanar el lugar santo. Pero es que además, ¿qué traían los legionarios cuando entraban en un sitio? Las águilas de las legiones, los estandartes. Para un judío, un estandarte con el águila romana es un ídolo, es una abominación, es idolatría pagana. Entonces, entrar en el templo, los gentiles, soldados, con un águila, eso es la abominación en el lugar santo. Es lo que dice Lucas, más claro. Cuando los romanos, los soldados romanos, los ejércitos de Roma rodeen la ciudad y invadan, entren en el lugar santo, eso es el fin, gente, es la devastación total. Huid de la ciudad. Si veis que Roma, los ejércitos se acercan a Jerusalén, escapad de Judea, escapad a los montes, largaros lejos. No seáis necios, huid por vuestra vida. Pues ¿sabéis qué pasó? Esto es muy curioso. En Jerusalén, en época de la revuelta judía, cuando la invasión de los romanos, en el año 70, había comunidad cristiana. Bueno, pues fuera por la profecía de Jesús, porque los miembros de la comunidad había alguien con dotes proféticas, porque fueron prudentes, por lo que sea, los cristianos de Jerusalén huyeron antes de que entraran los romanos y salvaron sus vidas. Cosa que los judíos, pobres, pues muchos perecieron y cayeron muertos. Esto fue así, fue así. Entonces, Jesús está diciendo, si podéis salvar vuestra vida, sed inteligentes y salvadla, huid. Y sí, serán días durísimos, pero al final el Señor acortará esos días y el mal no será eterno, no hay mal que dure 100 años.
habrá un poco de misericordia, pero serán tiempos muy, muy duros, claro que sí. Entonces, Jesús vuelve a avisar por segunda vez de cuidadito con los falsos profetas. Entonces, si os dicen, helo a Cristo aquí o allí, mirad, aquí está el enviado, aquí está el Mesías, no los creáis, no los creáis. Mesías y profetas, está aquí, está allí, no los creáis. No los creáis porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Ah, ¿y cómo os van a engañar? Harán señales y prodigios. Imaginaros ahora que viene un hombre que va de gurú o de santo con sus barbas y su túnica blanca y empieza a hacer milagros. Impone las manos, cura a los enfermos, hace prodigios. Pues sí, hay gente que tiene dones sobrenaturales y puede hacer milagros. Y no siempre son en nombre de Dios. Esto ocurre incluso en otras religiones o entre gentes paganas. Las personas que creen en cultos animistas, en el vudú, en el chamanismo, saben perfectamente que los chamanes y los brujos hacen cosas sobrenaturales. Pueden curar enfermos, pueden hacer, entre comillas, milagros. Y no son santos ni enviados de Dios, son personas que utilizan su poder para dominar a la gente. Entonces Jesús dice, cuidado, porque vendrán en mi nombre, y en mi nombre harán milagros y prodigios. No los creáis, porque van a descarriar a muchos. Mucha gente dirá, pero si son buenos, hacen el bien, curan, sanan, son sanadores, dicen mensajes de paz, de benevolencia. ¿Cómo puede ser? Pues sí, van a engañar a muchos. Estad alerta, dice Jesús. Fijaros que os lo he predicho todo. Y es que aquí, en estos capítulos del Evangelio, está todo. Es que esto está ocurriendo continuamente en la historia. Siempre ha habido falsos profetas y todos hacen lo mismo. Tienen discursos maravillosos y hacen prodigios. Y dicen, yo vengo en nombre de Jesús, yo soy la reencarnación de Jesús. Es que Jesús tenía que volver otra vez. Aquí está, aquí lo tenéis. No, por ahí no vamos bien. Y cuidadito, cuando estos mesías o profetas, sobre todo, pidan dinero o cobren por entrar en sus encuentros o en sus espectáculos, por decirlo de alguna manera, porque es que es verdad, los hay que cobran y mucho. Bueno, pues Jesús dice, cuidado, cuidado, que el camino de Dios no va por estas vías, estad alerta. Seguimos. Después de esa gran tribulación, aquí llega la parte más apocalíptica. Este trozo, estas palabras de Jesús hay que entenderlas como lenguaje simbólico, aunque también tengan una parte de realidad. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, los astros caerán del cielo, las fuerzas de los cielos se sacudirán. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a los ángeles y congregará a sus elegidos de los 4 confines de la tierra hasta la extremidad del cielo. Este párrafo es lenguaje apocalíptico. ¿Qué quiere decir? Que es simbólico, ¿vale? Si leéis al profeta Daniel, vais a leer imágenes muy parecidas. El sol se oscurece, la luna no brilla, las estrellas caen, el planeta se tambalea. Estas señales cósmicas significan una vivencia interior de sentir que es que el mundo se acaba, se nos hunde la tierra bajo los pies, nos cae el cielo encima, la sensación de que esto es el fin, de que la vida se agita en nuestra vida, no tenemos certezas, sentimos peligro, sentimos que no se nos aguanta nada, esa sensación de pánico que todos hemos sentido alguna vez, cuando parece que el mundo se nos derrumba encima, se nos cae el cielo. ¿Quién no ha tenido esa sensación alguna vez en su vida? Cuando tiene una desgracia familiar, un accidente, una enfermedad, una muerte de un ser querido. Es que entonces, sí, para nosotros el sol ya no brilla, el suelo se nos hunde, todo se tambalea. Estas señales cósmicas significan grandes incertezas, grandes depresiones, hundimiento interior, miedo, terror, la sensación de que estamos perdidos, estamos perdidos. Entonces dice Jesús
el Hijo del Hombre es Él, es Jesús. Vendrá con sus ángeles. En esos momentos en los que nos sentimos perdidos y hundidos, elevemos la mirada al cielo, porque Dios se acordará de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que enviará a sus ángeles y reunirá a sus elegidos. Que si conservamos un poquito de fe y nos aferramos a Jesús, nos agarramos a Él, Señor Dios mío, quiero ser fiel, quiero seguir tu camino. Si seguimos el camino de Jesús y mantenemos la fe, nos va a rescatar, no nos sentiremos perdidos, no se nos hundirá el mundo, no parecerá que es que la vida se nos desmorona. No, la fe nos sostiene, Él nos sostiene. ¿Y cómo nos sostendremos en Jesús? Mirad, lo que nos sostiene en Jesús es la fe, la esperanza y la caridad. Y la caridad se vive en comunidad. Lo que nos salva, lo que nos une es la comunidad. Manteneos unidos en comunidad, conmigo, dice Jesús, y tranquilos, que no se os va a hundir la tierra bajo los pies. Podréis soportarlo todo. Seguimos. Aprended de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas, cuando brotan las hojas, que decís, ¡ay, mira, la higuera brota! Aquí en nuestro patio, la morera saca hojas, se pone frondosa, se acerca el verano, ya estamos en primavera. Bueno, pues si vosotros sabéis leer los signos de la naturaleza, brotan las hojas, salen las flores, llega el verano, pues aprended a leer los signos de los tiempos. Cuando veáis estos síntomas en el mundo, en la sociedad, leed lo que está pasando y veréis lo que sucede. Aprended a leer. Estad despiertos. No os hagáis ciegos, que el miedo no os enceguezca, que las distracciones, las tecnologías, la tele, las series, que no os abrumen, que ya no veis nada, ya no sabéis por dónde vais. No, sed lúcidos, aprended a ver las señales y estad preparados. Ahora, en cuanto al día y el ahora, nadie lo sabe, dice Jesús, nadie sabe cuándo se acabará el mundo. Y fijaros lo que dice, los ángeles del cielo no lo saben. El Hijo del Hombre, yo, dice Jesús, ni yo mismo lo sé. Solo lo sabe el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre del cielo, Dios, está fuera del tiempo y del espacio. Dios está más allá del universo. Y claro que tiene el panorama de todo. Él sí que lo sabe. Pero nosotros que estamos aquí, en este universo, con espacio, con tiempo, que se va desenvolviendo, ni idea. Y Jesús ahora que está en el cielo sí lo sabe, pero cuando Jesús estaba en esta tierra caminando con sus discípulos, Él se lo dijo muy claro, yo tampoco lo sé, no lo sabe nadie, ni siquiera los ángeles, porque finalmente los ángeles son servidores de Dios, solo lo sabe el Padre. Así que vosotros, como no sabéis el día ni la hora, ¿qué tenéis que hacer? Vivid despiertos y vigilantes. Y les dará la parábola del siervo vigilante, del portero que no se duerme en la portería y que está velando por la casa para que no entre nadie, para que no irrumpan los ladrones, y cuando llegue el señor de la casa lo encontrará velando y no dormido. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos, velad. Cada evangelio lo dice de una manera muy parecida, pero el evangelio de Marcos, que es el más simple y el que va más al grano, dice velad 3 veces. Y cuando en la Biblia una cosa se dice 3 veces, es velad, velad, velad totalmente, es la totalidad. Es que tenéis que velar completamente. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? El mundo está mal. Estaba mal antes y estará mal después. El final del mundo, que no os enreden. Nadie sabe cuándo será. Que no os manipulen con el miedo. Ahora, vosotros abrid los ojos, vivid despiertos, porque sí, en el mundo hay guerras, hay catástrofes, hay desastres y tenéis que estar preparados. ¿Por qué tenéis que estar preparados? Para que cuando ocurran estas cosas, una de dos, o huyáis si podéis huir, o estéis preparados para aguantar, resistir y ayudaros unos a otros. Ahora imaginaros que, bueno, pues que nos vemos envueltos en una guerra y que empiezan a caer bombas. Pues ¿qué tenéis que hacer? Organizaros en comunidad, ¿para qué? Para crear refugios, para ayudar a la gente, para que nadie pase hambre, para que se pueda curar a los heridos, para que se pueda atender a todo el mundo, para que haya lugares donde
ayudar, tranquilizar y dar paz a la gente. Mirad, el otro día, en la Cataluña Cristiana de la semana pasada, si la queréis coger, si queda algún ejemplar en el vestíbulo, miradlo. Hay una entrevista a un sacerdote que está en Ucrania, un sacerdote español, que le pilló la guerra allá en Ucrania y le pilló pues, con un compañero suyo que estaban en unos pueblecitos lejos de la capital. Empezó la guerra y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a España? ¿Nos quedamos? ¿Volvemos a Kiev? Y dijeron, nuestra parroquia está en Kiev, volvemos a Kiev. Y se han quedado toda la guerra allí en su parroquia de Kiev. ¿Qué hicieron en la parroquia? Pues montar un pequeño refugio en el subterráneo y luego dijeron, nosotros vamos a abrir la parroquia cada día. ¿Y para qué abrieron la parroquia? Para atender a refugiados, para dar de comer a la gente, para ayudar y socorrer a los que venían heridos o sin casa o desesperados. Y sí, la parroquia se convirtió en lo que dice el Santo Padre, en un hospital de campaña. Su parroquia fue un lugar de acogida, de refugio o de gente que venía angustiadísima buscando un poquito de que alguien me escuche, que alguien me dé paz. Y al principio, en los primeros tiempos, la parroquia fue realmente un lugar de refugio material, físico. Pero con el paso de los meses, ¿qué ocurrió? Este cura explica algo muy bonito. Dice, mira, nosotros somos cristianos y tenemos que predicar el amor y el perdón. Nada de odiar al enemigo, nada de odiar ni a los rusos, ni a los invasores, ni a nadie. Aquí tenemos que ayudarnos todos. Pues, ¿qué pasó? Que cada vez empezó a venir más gente a la iglesia, ya no para buscar ropa o alimentos, sino para asistir a misa, para acercarse a los sacramentos, para recibir consuelo espiritual, y familias con niños para ir a catequesis y para bautizar a los pequeños. Entonces, la parroquia esta ahora mismo en Kiev está haciendo una gran labor caritativa, social, pero también espiritual, y es un punto de paz. Yo cuando leí esta entrevista es que lloraba, porque pensaba, Dios mío, este sacerdote está dando un testimonio impresionante en un país en guerra, está haciendo lo que hay que hacer. Lo que Jesús dijo que hiciéramos, estad preparados, pero una vez estéis en medio de esa gran tribulación, haced todo el bien que podáis y abrid los ojos y transmitid un mensaje de paz y no de confrontación y de odio. Hermosísimo. Si podéis buscar esta revista, buscadla. Es una maravilla. Y pienso, este sacerdote ha entendido el mensaje de Jesús. Es así. Entonces nosotros recemos, trabajemos y hagamos todo lo posible por la paz, pero si vienen malos tiempos y tiempos difíciles en los que tengamos que apretarnos los cinturones y afrontar situaciones que nadie desea ni espera, pues velad, velad, velad y estemos preparados para responder de la mejor manera posible. En la comunidad, siempre. La comunidad nos salva. En grupo, nunca solitarios. No tenemos por qué estar solos. Velad y estad preparados. Y no dejéis ni que os engañen, ni que os despisten, ni que os asusten tanto que seáis incapaces de salir a hacer algo bueno por los demás. Pues este es el mensaje de Jesús. Que vienen tiempos difíciles, sí, pero nada de miedo, nada de pánico y nada de terrores milenaristas, ni de hacer de profeta. Mira, esto se va a acabar porque lo decimos nosotros. No, no, no. Nadie sabe el día y la hora. Y sabéis que es muy bueno no saber el día y la hora. Es muy bueno no saberlo. Imaginad ahora que alguien os dijera, os voy a decir qué día os vais a morir. Os voy a dar la fecha exacta. ¿Querríais saberlo? Sería horrible saberlo. Primero, porque si falta mucho tiempo, bueno, pero si falta poco, es que no viviríais. La angustia se os metería dentro y seríais incapaces de vivir un solo día. Es muy bueno no saber el día y la hora, porque si no lo sabemos, tenemos la libertad de decir, cada día de vida que tengo puede ser el último, pero mientras esté vivo, puedo hacer muchas cosas. Y tengo la libertad de elegir lo mejor. Claro que sí.
y de tener proyectos, ilusiones, sueños, de trabajar por algo que no es para mañana, sino para pasado mañana o para el año que viene o para la generación que viene. Es muy bueno no saber que el fin será en tal fecha, ni que nuestra muerte será en tal día, no, porque es que si no, no haríamos nada, no haríamos nada. Mirad, en las primeras comunidades cristianas, esto se ve en las cartas de Pablo, pues hubo una época difícil en la que algunos grupos de cristianos pensaban, bueno, como Jesús subió al cielo y tiene que volver, pues vendrá pronto. Y se les metió en la cabeza que Jesús vendría pronto. Pronto quiere decir el año que viene, pasado mañana. Entonces, ¿qué hacían estas comunidades cristianas? Bueno, como Jesús vendrá pronto y se acabará el mundo, pues oye, no vale la pena ni trabajar, ni cultivar la tierra, ni afanarse por reunir unos ahorros, ni, oye, vivamos al día rezando y esperando que venga Jesús. Bueno, estas comunidades, ¿qué pasó? Pues que muchos acabaron cayendo en la miseria y viviendo a expensas de los otros. Y los que no tenían nada más que hacer que rezar y esperar, pues metiéndose y enredándose en las vidas ajenas. Y San Pablo escribe en una de sus cartas echándoles una bronca diciendo, ¿pero esto qué es? No sabéis, tanto si es pronto como si no, que cada cual trabaje, el que no trabaje, que no coma. Trabajar, ganaros vuestro sustento y no os metáis en las vidas ajenas. Que así no se funciona. Hombre, hay que ser un poco realistas. No se puede vivir así de esta manera. Entonces, realismo, ojos bien abiertos y cada día a vivirlo como si fuera el último, pero pensando que tenemos un largo camino por delante y que lo que hacemos ahora tendrá consecuencias mucho más adelante. Por tanto, todo es importante. No nos importa hacer cosas que no veremos el resultado pronto, pero que otros lo verán, ¿no? Un sembrador, cuando planta el campo, ¿cuándo verá crecer las espigas? Al cabo de 7 u 8 meses. No dice, mañana, mañana, quiero resultados pronto, ya. No, en la vida no funcionan así las cosas. Las que sois madres lo sabéis. Un niño, ¡ah! Mi niño nace ya enterito, hablando al cabo de 2 meses. No, son 9 meses, y luego son 9 años para que crezcan un poquito y desarrollen la razón, ¿no? ¿Sabéis? Todo pide su tiempo. Entonces, este es el mensaje de Jesús. Nada de miedo, nada de falsas profecías, y a cada día le basta su afán. Y cada día vivid vigilantes, siempre, como ese siervo que está despierto, alerta a todo lo que sucede. Y que así sea con todos nosotros. ¿Preguntas? ¿Dudas? Dime, Miriam. Entonces, ese año 70 es la diáspora. En el año 70 hubo una gran diáspora. Lo que pasa es que los judíos la diáspora la empezaron siglos antes. Cuando el cautiverio de Babilonia, en el siglo VI a.C., ya hubo una diáspora. Había muchísimos judíos en Babilonia y en todo Oriente. En el año 700 a.C. hubo una anterior diáspora con los asirios, o sea, la diáspora de los judíos empezó en el siglo VIII a.C. Una primera diáspora con los asirios, una segunda con los babilonios. En tiempos de Jesús, ya os lo he explicado, había 4 millones de judíos fuera de Tierra Santa y un escaso 1 millón o medio millón en lo que era el terreno de Israel. Por lo tanto, la diáspora ya existía en tiempos de Jesús. Muchos judíos eran de habla griega y gentiles, de cultura gentil, pero de religión y cultura judía. Entonces, en el año 70 es una diáspora todavía más fuerte porque los pocos judíos que quedaban en Jerusalén tuvieron que marchar de Jerusalén y en Tierra Santa quedaron muy pocos judíos, muy pocos. Sí que quedaron algunos, no fue una diáspora total. Pero sí que podemos decir que a partir del año 70 la inmensa mayoría de judíos están fuera de Tierra Santa y se van por todo el Mediterráneo, por todo el territorio del Imperio Romano. Muchísimos a Medio Oriente, muchísimos al norte de África, lo que es Turquía, Asia Menor, Roma, Italia, a Hispania también vinieron judíos y a las Galias, todo alrededor del Mediterráneo. Y con los años, pues estas comunidades judías crecieron y bueno, en la Edad Media había judíos en toda Europa, que luego los fueron expulsando otra vez. Sí, sí.
Vale, hasta luego. La diáspora es un proceso de siglos. Por eso el pueblo judío es un pueblo que vive en el exilio, está acostumbrado a vivir en todas partes. Entonces, ¿qué lo mantiene unido? ¿Qué es lo común? La fe, la Torá, las Sagradas Escrituras, pero ya no solo la Biblia hebrea, sino todas las escrituras que recogen la tradición judía, que es la Mishnah y el Talmud. ¿Habéis oído hablar del Talmud? El Talmud es mucho más extenso que la Biblia, es toda la tradición judía explicada, desarrollada, comentada. Todo eso, para todos los judíos del mundo, es la misma tradición y la misma escritura. Ahora, los judíos de la diáspora también son muy diversos, hay muchas ramas de judaísmo, no son todos iguales. Hoy que hay un Estado de Israel, hay unos 9 millones, creo, de judíos en Israel, pero fuera de Israel hay más que en Israel. En la Segunda Guerra Mundial, con el régimen nazi, pues mataron, no sé si 5 millones de judíos. Una barbaridad. En aquel momento creo que era la tercera parte de los judíos que había en el mundo. Es un auténtico genocidio, terrible. Siempre han sido perseguidos y han tenido dificultades, pero siempre han sido súper espabilados y resistentes y fuertes a viento y marea. O sea, son una comunidad humana muy, muy interesante porque es que sobreviven a todo. Y hoy día en el mundo la comunidad judía tiene mucho poder, muchísimo. El Estado de Israel es un Estado pequeñito pero muy potente, se mete con todo el mundo y no hay quien nos pare, se les ha subido un poco el poder. Pero pensad que los judíos que están fuera de Israel, las comunidades judías, hay judíos más sencillos, pero las comunidades judías tienen prácticamente el monopolio de algunos negocios. Hay muchos banqueros potentes que son judíos, la banca, el negocio, la venta y la comercialización de diamantes, el tráfico de diamantes en el mundo está dominado por las familias judías. Y hay otros sectores económicos de mucho poder donde están ellos ahí. Entonces, claro, pues sí, tienen mucho poder en el mundo y mucha influencia. Y luego son gente muy culta, muy inteligente. Eso es una anécdota que se dice que de todos los premios Nobel hay muchísimos judíos. Albert Einstein, el científico, era judío. Sí. O sea, dice, el porcentaje de premios Nobel que son judíos es espectacular. Hay muchísimos. Dice, no hay ninguna etnia o cultura en el mundo que tenga tantos premios Nobel como los judíos. O sea, gente muy lista, muy luchadora, muy espabilada. ¿Cómo se dice judío? ¿Se dice una creencia o un pueblo? Vale, hoy judío es una comunidad que es más la cultura, ni siquiera la creencia. Porque hay muchos judíos que son ateos. Entonces, judío es que tú compartes un origen común, una cultura común, arraigada, pues sí, en el pueblo judío de Israel, en las escrituras sagradas, en la religión judía, pero no necesariamente ser judío es ser creyente en Dios. Entonces, más que una fe, es una cultura. Es una cultura y un modo de ver la vida. Entonces, claro, en el mundo judío hay la fe de Israel, la fe judía tradicional, hay los judíos que no son creyentes y luego hay otras espiritualidades judías que tienen mucha difusión hoy. Habréis oído hablar de la Cábala. Pues hay muchas personas que siguen esta espiritualidad, creyentes y no creyentes. Entonces, es una manera de ver la vida que es una forma de ver la vida muy optimista y muy luchadora. O sea, un judío, por cultura, nunca se rinde, nunca echa la toalla. Si se cae, se levanta. No se permite el pesimismo. Eso lo dicen muchos sabios judíos. No nos podemos permitir estar tristes y deprimirnos. Son luchadores natos, supervivientes natos. Gente que contra viento y marea sale adelante. Quizás ese sea un rasgo muy propio de la cultura judía. Tengo un amigo, escritor, que es judío y no es creyente. Y una vez me escribió un mensaje muy bonito intentando explicarme qué significaba para él ser judío. Y decía, es que es una forma de ser, de vivir y de entender la vida. Y de entender que a pesar de todas las desgracias de la historia, de todas las persecuciones, de todo lo que hemos sufrido, tenemos una identidad, un carácter,
una manera de ser y queremos ser nosotros. Nuestra vida tiene un sentido, somos buscadores de sentido y queremos existir, tenemos una voluntad de existir, de vivir, de ser. Eso es una fuerza vital enorme, enorme, que es digna de aprenderse. Los cristianos hemos aprendido muchas cosas de los judíos y en este sentido quizás deberíamos aprender algunas más. Pero todo el mundo, todo el mundo. Por eso, como decía Jesús, es una comunidad o una cultura que tiene casi 4.000 años de historia y sigue viva hoy. O sea, los antiguos griegos han pasado a la historia, los antiguos egipcios son muy interesantes, pero hoy nadie adora a los dioses egipcios ni... los antiguos mayas, tantas culturas de Babilonia, de Mesopotamia, los celtas, todo está perecido, pero la cultura judía está viva hoy. Es un misterio muy grande, muy grande. Son pocos en el mundo, pocos. Los han conquistado, los han perseguido, han practicado genocidios con ellos, los han deportado. Y ahí están, imbatibles. Tremendo, sí, sí. Son una semilla muy, muy resistente. Sí, tienen una conciencia, sí, es verdad, de mucha identidad. Sí, 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 entre ellos se apoyan, es cierto, ¿eh? Y pueden tener divergencias, pero al final, somos judíos. Y claro, la unión hace la fuerza, es verdad, ¿eh? Es un caso muy, muy, muy interesante. Fijaros que es curioso que la primera inscripción del mundo donde aparece la palabra Israel es una lápida de un faraón egipcio que hizo una campaña guerrera en Canaán, en el antiguo Canaán, y luchó en Canaán y derrotó a todos los pueblos cananeos. Y entonces en su lápida ese faraón hace una lista de todos los pueblos derrotados. Y uno de esos pueblos son los de Israel, los hijos de Israel. ¿Y qué dice el faraón? Israel está muerto, sin semilla, los hemos exterminado. Se equivocaba. Y hasta el día de hoy se equivocó. Es muy, muy curioso esto, sí. Incluso hay algunos judíos que dicen, es que los cristianos son una especie de judíos, son nuestros herederos, porque finalmente Jesús era judío, los cristianos leemos la Biblia, el 70% de la Biblia es escritura judía, es verdad. En cierto modo, sí, se puede decir que sí, aunque nos separamos en otras cosas, claro, pero es así. Bueno, gente, pues aprendamos esto de los judíos y lo que nos dice Jesús, no rendirse nunca. Y como no sabemos ni el día ni la hora, a vivir hasta el final al 100%. Gracias.